pues somos justamente mujeres STEM y yo ponía la parte de mujeres STEM, pero porque en esta parte de género es importante como entender que pues el tema es la equidad, ¿no? No necesariamente únicamente el género, sino la parte de equidad y que creo que esa es la parte importante en la que vamos a conversar hoy. Entonces, la... escuchen esto. Pues este video, como introducción que hace el World Economic Forum, es importante justamente por todo este tema de cómo nosotros, pues cómo está cambiando nuestro mundo, ¿no? Es una cosa de verdad, la velocidad en que está cambiando es impresionante. Antes se hablaba de que vivíamos en un mundo VUCA, que es un mundo volátil, incierto, y después pasamos a un mundo BANI, que era un mundo mucho más frágil, y hoy se habla justamente de un mundo que ya es absolutamente rápido, ¿no? Ustedes recuerdan que Bauman decía que estábamos en tiempos líquidos. Bueno, pues ahora parece que son tiempos gaseosos. Es decir, todo va mucho más rápido, todo conduce a otra velocidad. Y quería empezar con esta, pues ustedes saben que hace como un mes se dio la noticia de que Claudia Golding ganó el premio Nobel. Y es la tercera mujer que lo gana de forma individual el premio Nobel y el paper, digamos, donde está el extracto, es The Quiet Revolution that Transformed Women's Employment. Y la verdad es que ella gana el premio Nobel este año 2023, justamente porque hace un gran análisis de cómo, digamos, va desmenuzando muy cuidadosamente cómo las mujeres han llevado una revolución desde la historia y de toda la historia, y cómo se ha ido creciendo y cómo al final, a lo que dice, no es solamente es que porque las mujeres tengan un menor salario o tengan menores oportunidades de empleo, es también porque justamente es toda una cultura y sobre todo por cómo ellas mismas se conciben, ¿no? Es un paper muy interesante, ojalá puedan echarle un ojo, porque trae muchas gráficas que explican justamente la trayectoria a lo largo de toda la historia. Y bueno, pues al final lo que nos dicen no es que las mujeres o que hoy en día los empresarios o las universidades o los que pagan, digamos, los empleadores, quieran pagar menos, sino son justamente que a lo mejor no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver si tienen hijos, o sea, hay muchas condiciones que justamente lo que les permite es que ellas a veces no
desean acceder a esos puestos o no quisieran tenerlos para tener otro tipo de vida más familiar, ¿no? Entonces, bueno, es un paper súper interesante. Creo que, bueno, pues siempre un premio Nobel con una mujer es cosa de reconocerse y hoy que estamos hablando justamente de este tema de mujeres, me pareció interesante compartírselos. Y bueno, pues justamente eh, uno de los estudios que acaba de salir en el mundo en 2023 sobre la escasez de talento, habla, y de talento en general, no hablando de género, sino en general, la escasez de talento, habla de que, fíjense, en 2013 había en el mundo una escasez de talento del 35%. En 2016 del 50%. O sea, el salto es enorme en 3 años, ¿estamos de acuerdo? Pero en el 23 es del 77% en términos globales en el planeta. Es decir, las universidades están graduando personas que en la vida laboral o no se insertan en lo que estudiaron o no cubren los skills que se requieren para lo que los empleadores están requiriendo. Esta encuesta se hace con organizaciones en el mundo, con empresas, y se tocan todos los temas. Y básicamente hay dos preguntas, y es si tienes el talento que tienes, si te es fácil encontrarlo y si lo cubres. Y el problema en el mundo se va agravando cada vez más. ¿Y por qué se está agravando? Bueno, porque justamente el, el hecho de que los currículums tarden tanto tiempo en cambiar dentro de las universidades, el hecho de que cuando salen, los chicos no salen necesariamente con los skills que la empresa está requiriendo y que este match que hay que hacer entre los estudiantes, los graduados y lo que se está buscando en el mercado laboral, a veces no van por el mismo camino. Entonces, esto es bien importante porque entonces estamos entrando en una crisis. Hay mucha gente buscando trabajo que no encuentra y hay mucha gente buscando trabajadores que tampoco encuentra. Entonces es como si no nos habláramos o como si no habláramos el mismo idioma. Hoy en día, ¿qué es importante? Estos nuevos alfabetismos, por supuesto, porque lo que esto habla es de que el mundo va cambiando tan rápido que los skills que se necesitan son muchas veces diferentes y muchas veces no solamente uno solo. Entonces, ¿cuál es la literacy? Pues justamente es el poder leer, pero no solo leer, ¿no? Sino entender lo que se dice, leer la realidad, leer la política, leer a las otras personas, leer y entender justamente el mundo en el que vivimos, es decir, decodificar ese mundo. A través también del numeracy, ahora hay mucha importancia en todo el tema de la data, porque, pues, porque generamos millones y millones de datos impresionantes, ¿no? Uno lo ve simplemente con cada vez que quieres un nuevo teléfono celular o que tienes un espacio en la nube que hay que pagar, pues te das cuenta de la cantidad de información que tienes, ¿no? Simplemente de la misma fotografía que tienes en tu teléfono, tienes 5 o 10 o 20 iguales y no sabes cuál borrar y la gente no borra ya, ¿no? Sino va acumulando y acumulando. Es decir, la data que se va generando es impresionante. Entonces, toda la parte de numeracy lo que nos va a dar es justamente hoy en día tenemos la posibilidad de explotar toda esa información. Y la parte de Graffiti, que es justamente como estas infografías, como esta forma de hablar ahora mucho más visual. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver un poco más adelante, pues las generaciones van cambiando y nuestras generaciones nuevas, justamente, pues son mucho más visuales porque ya desde pequeños tienen acceso a eso, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de conocer a Steve Jobs en Silicon Valley en una visita que hice y que iba yo por parte del gobierno mexicano. Y yo recuerdo que en esa época, hace muchos años, en esa época estaban justamente trabajando en las iPads. Y yo recuerdo que llegó y aventó la iPad al suelo y dijo, es que esto es lo que tienen que usar los niños en la escuela. O sea, yo he de confesar
que yo en ese momento lo primero que pensé es, dije, ¿y para qué quieren una cámara los niños en la escuela? O sea, no entiendo, ¿no? Este, ¿Qué van a hacer todos los niños con una cámara? O sea, me parecía como que no era tan relevante, ¿no? La verdad es que, bueno, pues efectivamente la revolución que vino a hacer eso fue impresionante. Y hoy la gente es muy visual, hoy la gente empieza a hablar otro idioma. Ustedes ven la cantidad de gente que hay en redes sociales justamente compartiendo todo el mundo, todo lo que hacen, lo que comen, a dónde van, dónde están, pues a través de imágenes, ¿no? Entonces, es muy importante justamente la graphicity, es decir, todo este mundo visual, multimedia que tenemos. Y como nosotros, pues obviamente desde la parte educativa, pues tenemos que fomentar estos nuevos alfabetismos, pues que ya no solo es saber, leer, escribir y usar los servicios digitales, sino además producir y ser realmente con habilidades mucho más elevadas y competentes en este ámbito. Y articular, así que finalmente es cómo integras todo esto en algo, ¿no? Entonces, estos nuevos alfabetismos que se proponen es justamente por esto. A ver, si vamos a esta lámina, vamos a ver lo que les comentaba del problema de talento en el mundo, es como veíamos, el porcentaje general es el 77% y, por ejemplo, España tiene el 80% de carencia, de dificultad para encontrar talento. Es decir, que no estamos encontrando el talento. Y es un problema en el mundo. Es decir, cada vez las personas tienen mucho más problema para poder encontrar talento. No solo personas que trabajen, sino justamente el talento. ¿Y a dónde está eso? Bueno, si vamos haciendo un poco la revisión de este estudio, pues lo que dice es justamente que una de las 5 habilidades suaves, ¿no? O blandas que deberíamos de tener, pues justamente está en la autodisciplina, en la creatividad, en el pensamiento crítico, en el análisis, en la resolución de problemas. Y algo bien importante, que además después de la pandemia se ha convertido en algo fundamental, que es la resiliencia y la adaptabilidad. Es decir, cómo esto influye como habilidad, no solo en la parte del conocimiento, sino en tu relación con los demás y cómo se construyen justamente lo que va a venir más adelante. Porque, bueno, pues justamente en la parte técnica, ¿no? En la parte ya de habilidades, pues la parte del manejo de tecnología y el manejo de información. La información y el Big Data es súper importante. La ciencia de datos hoy en día es una de las cosas fundamentales que está moviendo al mundo. La ingeniería, las ventas y el marketing, por supuesto, a través de servicios digitales y toda la parte de operación y logística y por supuesto toda la parte de customer service, porque también los servicios digitales pues se han transformado y ahora todo lo que tenemos en el mundo físico pues se transforma en el mundo virtual. Y cómo esto pues la gente lo tiene que afrontar y tiene que tener las habilidades para hacerlo de la mejor manera. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, aquí vemos que, pues que dicen, bueno, ¿y qué piensan hacer? O sea, ¿qué piensan hacer las grandes empresas? Porque, digamos, pues mucho depende de qué tipo de empresas, ¿verdad? Pero las más grandes empresas, que son las mayores empleadoras en el mundo, pues lo que dicen es, pues vamos a capacitar a la gente que tenemos y tenemos que invertir muchísimo dinero en capacitar a los que tienen. Entonces, siempre la pregunta es, ¿o invierto dinero en capacitar a los que tengo? O mejor contrato a alguien que ya tenga las habilidades y le pago mejor, ¿no? ¿Dónde es donde podríamos tener mejor esta inversión? Entonces, bien importante que consideremos esto. Entonces, bueno, algunos datos que les voy a dar, por ejemplo, en México, el Sistema Nacional de Investigadores, solo el 36.6 son mujeres. De todos los investigadores registrados, digamos, en el Sistema Nacional, que es como digamos, los niveles de investigación que hay en las universidades,
De 1.737.000 profesionales de ingeniería, solo el 19% son mujeres. Entonces, por un lado, pues crece la demanda, pero por otro lado, pues por ejemplo, hay una disminución, y si ustedes ven el gráfico, pues justamente de cómo en general los hombres y las mujeres trabajan en la población en el mundo. Estamos más o menos en un 49%, 51%, 52% de hombres. Pero en realidad ya cuando entramos a la parte de STEM, de la parte de STEM, nosotros que es ciencia, toda la parte de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pues la fuerza laboral pues baja terriblemente, ¿no? En la parte de las mujeres. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, hoy, pleno siglo XXI, pleno siglo, después de que venimos de ya una evolución, ¿no? Como sociedad, que ya pasamos por varias revoluciones, que como vimos en el video, estamos en la cuarta revolución industrial, donde básicamente todo lo que tiene que ver con la tecnología y usos extremos hacia la tecnología a través de diferentes cosas que van a ir transformando nuestro mundo cada vez con mayor agilidad, todavía tenemos este gran gap, ¿no? Este gran hueco ahí que tenemos, que creo que es muy importante reflexionar sobre ello. Por supuesto que por una parte tiene que ver con las generaciones, ¿no? Tiene que ver con las generaciones. Ustedes son muy jóvenes y bueno, pues ustedes mismos lo podrán ver como la diferencia entre ustedes, sus padres, sus abuelos, entre el uso de la tecnología que tienen y cómo se entiende al mundo, porque en realidad es una visión del mundo diferente, totalmente. Entonces, nosotros pues ya saben, hay estas generaciones que pues han pasado por ciertas tecnologías, todos hemos pasado por tecnologías, pero cada vez se va haciendo mucho más sofisticado. Y por eso quiero que vean este video y por favor me dicen si lo escuchan. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sostengo acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X. Sí. Pasás el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llamaba el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. De Bueno, computadora. es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Efectivamente, ¿no? 80 años en el mundo y todavía hay muchas cosas nuevas. Y para mí la reflexión importante es aquí en este tema es cómo por primera vez justamente en la historia, pues es mucho más claro cómo los grandes aprenden de los más pequeños, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Esto de que normalmente, y como, bueno, bien saben, esto tiene muchas implicancias en muchas esferas de la vida, ¿no? Normalmente los padres no saben
muy bien cómo apoyar o cómo ayudar a los hijos, porque pues hay veces que ya la tecnología les rebasa y no solo no se dan el tiempo o no tienen la curiosidad para hacerlo, ¿no? Porque creo que una parte importante de los niños es esta parte de curiosidad, ¿no? De poder justamente hacer las cosas. Muy bien, entonces, este, pero los cerebros son diferentes, es decir, nosotros estamos moldeando toda nuestra capa cerebral de acuerdo a lo que nos hace sentido, ¿no? Entonces, la forma en que consumimos la información, la forma en que nos llaman la atención, la forma en que para nosotros algo es o no importante, tiene que ver mucho justamente pues con estas generaciones, ¿no? ¿Cómo fue que creciste? ¿Cómo fue que pues la mayor parte de los ya adultos que estamos aquí, pues crecimos con los libros como principal medio escolar para la educación? Hoy en día eso ya es imposible, ¿no? Hoy se requieren pues usar muchos más materiales, mucho más producción multimedia y como les decía yo, esas 4 habilidades iniciales nuevas que son justamente las que tienen que ver con toda esta nueva propuesta de generaciones y que va vinculada al conocimiento, a la enseñanza y a la tecnología. Entonces, no sé si, bueno, ven, pero más o menos lo que dice la gráfica es, por ejemplo, un baby boomer, pues está mucho más preocupado y lo que más consume de media es la televisión, ¿no? Ese es el más alto. Un millennial, por ejemplo, es la televisión online. Esta es la televisión normal, ¿no? Esta es la televisión online, pero también los videos online, los videojuegos y la música, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, los videojuegos sí lo tiene, pero no tan alto como, por ejemplo, tiene toda la parte de televisión online, streaming sobre todo. Una generación X, pues lo que tiene más es justamente la televisión online, los videos online y también la televisión, ¿no? Digamos, todavía está en esa transición. Y la generación Z, pues, o sea, la televisión normal, esa no existe casi, es la televisión online, la música, los videojuegos. Entonces, es totalmente diferente cómo se está moldeando ese cerebro. Y esto es muy importante porque esto es una transmisión cultural, ¿no? Vamos transmitiendo culturalmente en la sociedad cómo vamos funcionando y se está aprendiendo de ello, ¿no? Unos de otros, los grandes de los pequeños, en fin. Y justamente como dice Margaret Mead aquí, en esta parte de las transmisiones culturales, pues justamente en la posfigurativa los niños aprenden de los mayores, ¿no? Eso era lo normal, ¿no? Para nosotros que crecimos así, ¿no? El presente y el futuro están anclados en el pasado, las culturas son tradicionales. En la configurativa, que es la siguiente como gran etapa que entramos, pues los niños y los adultos aprenden de sus pares, el futuro está anclado en el presente, la cultura de la modernidad es avanzada. Pero en la prefigurativa, los adultos aprenden de los niños, hay momentos históricos sin precedentes, como todos lo sabemos y los hemos vivido, y los jóvenes adquieren y asumen una nueva autoridad. ¿Por qué? Porque quieren vivir, cambiar y hacer cosas por este mundo de forma diferente. La propuesta del mundo es una propuesta diferente, es una propuesta de transformación, ¿no? Siempre hay gente que transforma y que normalmente, pues justamente está en esta parte, como ustedes, los jóvenes. Entonces, este es el proyecto que justamente hablábamos hace un rato, que Julio comentó, que es un proyecto que se llama Mexicanas del Futuro, creando conciencias pensando en TI. Y pensando en TI en el sentido de pensando en ti, pero pensando en TI, ¿no? En tecnologías de la información.
Este, es un proyecto que nos permitió justamente en México trabajar con jóvenes. Iniciamos con chicas de preparatoria, porque el entendimiento y de los estudios que realizamos, pues lo que nos dimos cuenta es que la gran decisión de qué estudiar, pues la tomas cuando sales del bachillerato y vas a entrar a la universidad. Pero justamente, pues toda la historia que estas niñas traen influye mucho. ¿Por qué? Porque primero, una gran influencia es si existe o no un rol femenino en su familia que tenga justamente eh, como este rol a seguir, ¿no? Este modelo a seguir. ¿Quién es su modelo a seguir? Y ese modelo a seguir, ¿qué hace y a qué se dedica? Entonces, por ahí veíamos, bueno, pues si alguien, una joven en su familia, normalmente las mujeres son policías, pues su primera intención va a ser policías. Por supuesto, hay muchas que podrán decidir ser otra cosa, pero si tampoco hay demasiadas posibilidades en su ámbito de acción, pues entonces es algo muy natural que lo pueda decidir y que, digamos, lo entienden como normal. Entonces, la primera parte es que en las familias de menores ingresos no hay roles femeninos que tengan realmente un modelo a seguir. Esa es la primera parte, porque justamente el tema es que cuando los niños empiezan la formación primaria, empiezan en las mismas condiciones. Y poco a poco, o sea, para el tercer año de primaria, ya los niños tienen mucho más interés y competencia en la parte matemática que las niñas. Entonces se empieza a ver y cada vez se va haciendo mucho más grande el gap entre niños y niñas. Y bueno, pues cuando llegan a la preparatoria a decidir, pues aunque es el momento de decidir y que fue donde nosotros empezamos a actuar, después vimos que la importancia de poder ir bajando esta información hacia grados menores y empezar, pues obviamente con las chicas de secundaria también y también con niñas de primaria. Es decir, ¿cómo podemos trabajar para que puedan entender que hay otras cosas que pueden hacer en la vida, ¿no? Como hoy en día todavía, yo recuerdo en una conferencia que di, porque las mujeres que nos dedicamos a la tecnología íbamos a las escuelas a dar estas pláticas. Dábamos estas pláticas, dábamos una plática y después se quedaba un grupo de trabajo que organizábamos para tener talleres y que las chicas probaran espacios maker, probaran hacer cosas, armar, desarmar, volar drones, hacer robots, hacer código, ver cómo funcionaba su código, en fin, entonces nosotros tratamos justamente como de hacer un día completo y que las chicas se inscribieran en donde pudieran. También llegaban chicos, por supuesto, porque no se trata de quitarlos y decir solo son mujeres, no, creo que el acompañamiento masculino es importante, pero justamente es eso, ¿no? Cómo saber que podemos ser iguales. Y como hoy en día yo recuerdo una preparatoria donde la chica me decía, oye, es que yo sí quisiera estudiar algo de eso, pero siempre me dicen que en la carrera siempre hay puros hombres. Entonces no sé si me voy a sentir cómoda. Entonces, ¿cómo hoy en día, a estas alturas de la vida, de tanta revolución, tanta tecnología, inteligencia artificial, cómo todavía pues en este lado del mundo, ¿no? La verdad es que, y que no solo es en este lado del mundo, porque este patrón se repite muchísimo en el mundo entero, en todos los países, es justamente como todavía hay cosas que podríamos pensar que no somos buenos haciéndolo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho justamente con la cultura, con estos modelos, con estos roles y con el desconocimiento, ¿no? De cómo hacerlos, cómo sería mi vida si yo me dedicara a la tecnología, cómo sería mi vida si yo me dedicara a la ciencia de datos, cómo sería mi vida si yo me dedicara a otra cosa. Justamente, pues ven que hoy el mundo es de series de televisión, en la serie de televisión
se llama All My Kind, que está en Apple TV, es sobre el viaje a la luna y cómo deciden que tiene que ir una mujer porque los rusos mandaron uno y los gringos tenían que mandar otra, ¿no? Los americanos. Entonces, y cómo los trajes para ir al espacio, pues estaban hechos para las partes masculinas y no para las femeninas, ¿verdad? No había mujeres astronautas. Entonces, bueno, efectivamente los retos siempre son diferentes. Entonces, este proyecto fue hermoso. Me voy a apurar porque ya creo que el tiempo se nos está acabando. Pero, como diría Barico, en el libro de Game, que si no lo han leído se los recomiendo mucho, es un libro que a mí me parece fundamental, creo que hace unas reflexiones muy interesantes. Todo tiene que ver con un tema mental. La transformación, más allá de que esté en las máquinas y en las computadoras, está en la mente de las personas. Eso es bien importante de entenderlo porque no vamos a ir a la velocidad de las máquinas, van a evolucionar, pero nuestro mindset tiene que evolucionar al mismo ritmo. Y bueno, pues este libro que también me parece buenísimo, que es como este darwinismo digital, ¿no? Es decir, van a sobrevivir los más evolucionados y los más aptos. Y creo que esto es bien importante de entenderlo y de cómo impulsar, ¿no? Estas vocaciones femeninas. Nosotros logramos, dentro del proyecto que tuvimos, logramos que en un ciclo escolar con los talleres, nosotros le llamamos caravanas porque íbamos como por diferentes lugares, sobre todo en zonas menos favorecidas, cómo logramos que en la encuesta de inicio y en la encuesta de salida de qué quieres estudiar cuando seas grande y en la encuesta de salida de qué quieres estudiar para cuando seas grande, pues logramos mover la parte de dedicarte a la tecnología, casi 30 puntos, ¿no? Es decir, que las niñas pudieran tener en consideración y entender que no era cosa difícil, que es cosa de hacerlo, pero es como cualquier cosa, ¿no? El construir, el armar, el hacer. Entonces creo que eso es bien importante. Y y como diría el poeta griego Arquíloco, pues puede ser un zorro o puede ser un cuerpo espín, ¿no? Es decir, el zorro sabe muchas cosas y el erizo solo sabe una, pero muy bien, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día esta combinación es bien importante porque aunque sí hay muchos especialistas, pues en realidad, pues cada vez más se requiere que introduzcas a tu propia, a tu propio interior otras habilidades, ¿no? Que creo que si con esto se quedan de esta plática, creo que sería muy bueno, porque el mundo hoy cada vez es más complejo. Y entonces aparecen estas que se llaman the wicked problems, como los problemas malditos. Y que son problemas, pues que sus soluciones no son tan sencillas, ¿no? Este, hay un modelo de educación que se usa hoy en día en Japón, donde solamente se dedican, digamos que no tienen clases en la universidad, sino solo se dedican a resolver problemas malditos. Es decir, son problemas tan complejos que está enfrentando el mundo total, ¿no? Es decir, claro, hoy en día, pues cómo ya no tener, cómo seguir con la tecnología y con el estilo de vida sin dejar huella de carbono, ¿no? Que es uno de los grandes problemas para proteger al planeta. Y cómo no tienen una salida fácil porque dirías, bueno, pues hay que talar árboles porque la comunidad que vive ahí vive de la venta de la madera, pero pues no hay que talar los árboles, pero entonces de qué va a vivir, pero entonces, es decir, la complejidad que empieza a haber en muchas cosas, pues es importante considerarla y esto quiere decir que no es fácil. Y para resolver este tipo de problemas se requiere gente que piense diferente, que tenga una mirada diferente.
porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho. Entonces, justamente quien mira diferente y quien da otra visión de esto es quien puede ayudar y contribuye justamente a hacer esto, a poder entenderlo. Y entre más cosas hagas así, puedes hacerlo. Entonces, pues las profesiones del futuro, ¿no? A mí esta de conductor de drones me parece que ya no están del futuro futuro, creo que hay muchos, pero que justamente hay poca gente preparada para hacerlo, ¿no? Como un consultor de nuevas habilidades, un especialista en monedas alternativas, un consejero en hackeo escolar, un curador digital, por ejemplo. Entonces, los perfiles de las personas van siendo más complejos también. Por eso al inicio era cómo logramos tener gente que tenga hoy en día otras habilidades que no solo son las de su materia, sino que integre muchas otras más. Y veamos esta maravilla que hace este hombre, Theo Jansen. Él crea seres, él crea seres, eh, es un físico, es un pintor, es un artista. Son estos perfiles raros que justamente ven otra forma, es otra mirada de las cosas. Él con materiales reciclables y él dice que lo que hace es cambiar el ADN de las cosas. Y entonces es un neerlandés que todas sus esculturas y todas sus creaciones, sus animales, sus figuras, pues las pone en la playa y justamente pues tienen que caminar, ¿no? Pero este modelo tan complejo, que es un modelo muy complejo para lograr esto, o sea, realmente parecen seres, ¿no? Caminando por ahí. Entonces, bueno, me encanta. Revísenlo, vean. Y me quedan, todavía tengo varias cosas, pero me quedan 10 minutos, entonces no sé, ya Julio me dirá si, vamos, si quieres, a las preguntas y me quedo hasta ahí. Si tienen preguntas, quieren que comentemos algo. Pues venga, aprovechar a Rubí y venga a empezar a preguntarle las cuestiones que queráis. Venga, esto es cuestión de que empiece cualquiera de vosotros, que estáis 50 participantes. Ok. Bueno, voy a cerrar entonces con esta lámina, si todavía no hay, si quieren, en lo que mientras, ya sea que abran su micrófono o que me pongan en el chat las preguntas, pero digamos que hoy en día todas estas capas de complejidad que cada vez la tecnología va teniendo son mucho más complejas. Es decir, hoy en día, se requiere no solamente como antes, que había una capa muy sencilla en la creación y en la generación de tecnología, sino cada vez vamos siendo cosas mucho, mucho más complejas y por supuesto que se requiere esto. Entonces, a mí esta lámina me parece impresionante, la verdad. O sea, ¿dónde están las compañías más grandes del mundo? Entonces, claro, pues yo ya ni busco a México, ¿me entienden? O sea, ¿dónde están las compañías más grandes del mundo? O sea, nada más date cuenta de Estados Unidos, ¿no? Tiene Apple, que es, es la compañía más rentable en el mundo ahorita. Tiene Microsoft, todas compañías de tecnología. Tiene Alphabet, que Alphabet es el corporativo de Google, porque tiene muchas empresas Google, el corporativo se llama Alphabet. Facebook y todo lo que es Meta ahora, pues está Amazon, ¿no? Pero, pues bueno, China,
¿no? Aquí tiene una gran participación, ¿no? Pero claro, aparecen países, islas como Taiwán. No sé si se acuerdan que en la primera lámina que les mostré de la carencia de talentos, el primer país con mayor carencia es Taiwán, porque es una isla pequeñita, pero que hace tecnología. Cuando Taiwán tuvo problemas, no había chips para computadoras en todo el mundo, porque producen tecnología para todo el mundo y es una isla pequeñita. Entonces, ¿cómo logramos? Porque o sea, esto es muy grave, muy dramático realmente, porque, porque las compañías están ahí no solo porque los gobiernos promueven esto, sino porque también hay gente para que existan estas compañías, ¿no? Claro, cada vez más el mundo global pues permite que los hindús trabajen con Estados Unidos o con otros países, que se contraten, es decir, cada vez más requerimos de la flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, la generación de tecnología, porque, porque algo muy importante creo es no solo ser consumidores de tecnología, sino también ser generadores y como países nos encantaría tener países que generáramos tecnología y gente que desarrolle esa tecnología. Y algo muy importante, en la medida en que se equilibre el que las mujeres entren al área laboral tecnológica STEM, el Producto Interno Bruto de un país crecería más del 50%. Es decir, en términos de crecimiento de país, es muy importante impulsar todas las carreras STEM para las mujeres. Muy bien. Ya me quedo hasta ahí porque ya tenemos 5 minutos, así que pues no sé si alguien tenga algún comentario o quiera preguntar algo. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Hola? Hola, encantado de saludarla. Hola. Soy Manuel y les saludo desde Huelva, aquí en la provincia, en España. Le Hola. comento, el otro día estuve viendo un documental sobre ciberseguridad y la incorporación de la mujer a esos puestos laborales. Y comentaban que había un 22% de mujeres que se dedicaban a la ciberseguridad. Yo no tengo conocimiento ¿conoce usted lo que es Dark Web? Me imagino, la red oscura. No sé si tiene usted alguna referencia o datos de si las mujeres intervienen en ese tipo de red o es más me imagino que los hombres. ¿Sabe usted, tiene algún conocimiento? Y sobre todo en México, ocurre como en España, me imagino, que la ciberseguridad también es entre comillas, un mundo de hombres. Gracias. Absolutamente. Es que en realidad todo el mundo tecnológico parece ser un mundo de hombres, ¿no? Normalmente. Sí, en la dark web en la dark web hay muchas mujeres, sí hay muchas trabajando. Este, pero digo, no hay datos, no hay estudios al respecto serios, digamos, pero en realidad se estima que es más o menos un 10%. Es muy poquito, es muy poquito. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, un saludo. Daniela dice, buenas tardes, Rubí. Yo quería saber cómo crees que será la convivencia entre las personas con estructuras cerebrales diferentes, ya que cada grupo tiene necesidades diferentes y que hace como 30 años que las generaciones eran similares. Pues sí, es uno de los retos importantes que logremos y por eso la importancia de las habilidades blandas, de poder tener la resiliencia, la paciencia y el entendimiento hacia los demás. Creo que el mundo, y así como pues hay cosas maravillosas que suceden, pues también hay cosas terribles como las guerras que estamos viviendo en este momento. Entonces, justamente ahora las guerras también son en el tema digital, ¿no? También hay guerra, la guerra es en gran medida digital. Entonces,
la intención justamente de que las generaciones que estamos formando y las nuevas generaciones puedan tener una visión de la vida diferente, puedan entender que los seres, cada uno somos muy individuales, que vamos creciendo de forma diferente en países completamente diferentes y que hay muchas realidades, que la realidad no es una sola y que la realidad no es la nuestra. La realidad es la que cada uno de los países de este planeta está viviendo. Entonces, creo que ese entendimiento de la vida es lo que va a ayudar a que podamos convivir justamente con estructuras mentales tan complejas, tan diferentes, ¿no? María, ¿ok? María Mirabete dice, buenas tardes, ¿puedes indicar un nuevo título, autor el título del primer libro que recomendó? Creo que del primer libro que recomendé es Barico, que es un italiano, que el libro se llama The Game, como el juego, y y el autor es Barico. Ujú. Muchas gracias, Daniela. Sí, efectivamente, es todo un reto, pero eso quiere decir que nos ha tocado vivir en una época nada aburrida. Estamos viviendo en una época muy interesante. Hay muchas cosas que hacer y creo que eso es lo maravilloso, porque además es la primera vez, hay una portada del Times, que por ahí traía, que ya no nos dio tiempo de ver, pero hay una portada del Times donde dice que ahora los bebés podrían vivir hasta 140 años. Es decir, como nosotros ahorita en esta época el promedio de vida es de 80 años, pero hace 40, 50 años era de 20, o sea, era de la mitad, ¿no? Era de 40 años. Entonces, cómo la expectativa de vida va creciendo y cómo cada vez esto hace también, pues que tengamos gente productiva que muchos dirían, oye, pues ya no debería de trabajar, ¿no? Pero es gente productiva, es gente inteligente, es gente sana mentalmente, físicamente, es decir, todavía tenemos otra vida más que, o sea, si antes vivían 40 años y ahora tienes 80, quiere decir que como si fuera un videojuego, te ganaste una vida más. Entonces, pues estamos en otra vida. Y esto va a seguir creciendo, entonces, pues cada vez va a ser mucho más complejo la convivencia, por supuesto. Estrella, ¿en qué país piensas que están llevando mejor su educación hacia el futuro tecnológico? Tendrá mucho que ver con el futuro de la educación y con el desarrollo tecnológico del país. Ay, mira qué interesante, Estrella, porque creo que no lo sabemos. Creo que muchos países están experimentando muchas cosas. Creo que hay países que quieren impulsar mucho lo tecnológico y otros que quieren ir más bien hacia lo retrógrado, ¿no? Regresar al pasado. Muchos pensaban que después de la pandemia todo iba a ser mucho más tecnológico y pues lo que vimos es que todo el mundo quiere regresar a la vida social, ¿no? Quiere regresar a cosas que hacía antes, a la presencialidad. Los que quieren quedarse en su casa trabajando home office, pues son los mayores, ¿no? Los mayores de 35 que ya tienen responsabilidades, hijo, y que la vida es más cómoda así con la tecnología desde casa, pero los jóvenes, los niños, ¿no? Requieren esta convivencia, esto. Entonces, creo que el mundo está experimentando y que todavía no vemos los resultados de lo que va a suceder. Es decir, todavía no tenemos la conciencia, estamos como es la vida, en una obra en vivo, ¿no? Es decir, si hiciste algo y te equivocaste, pues ni modo, o sea, ya pasó, no hubo nada que hacer. Y creo que muchos gobiernos y muchos países están haciendo eso, están tratando de experimentar, algunos con más conciencia, tratando de poner más estructura, más reglas, un piso firme para poder
tener ciertas bases, otros que se están lanzando a hacer cosas increíbles, con tecnología que parece que no sabemos hacia dónde va a ir todavía. Entonces yo lo que te diría es, pues habría que estar a la expectativa de lo que sucede para saber hacia dónde va a ir. Ojalá sepamos vivir, como dices, con respeto entre todas las culturas, generaciones. Gracias, un abrazo. Igualmente. Pues sí. Bueno, Perdone, yo veo los países asiáticos, nada más para complementar lo de Estrella. Yo estudié en Corea y los países asiáticos son otro mundo. O sea, otro mundo quiere decir otro mundo. O sea, yo sí sentía que estaba con extraterrestres. Es decir, porque, porque realmente su entendimiento de la tecnología era otro. Y la exigencia a los niños es brutal. O sea, es brutal. O sea, los niños no tienen tiempo de ver a sus papás, los niños, porque tienen muchas actividades que hacer. Tienen una exigencia en la parte educativa para estudiar, para entrar a la universidad, para poder hacerlo, que en verdad hay familias donde el padre se suicida si su hijo no entra a la universidad. O sea, es otro mundo, o sea, es una cultura que es compleja, pero la apuesta está en la tecnología, ¿no? Trabajan y estudian con mucha tecnología, ¿no? Con todos los problemas sociales que esto implica, ¿no? Y tenemos países como Dinamarca que quiere regresar a cero tecnología, ya nada de pantallas, nada de nada. Entonces, bueno, creo que habrá que darle seguimiento y pues ahora sí que donde el mundo del destino te tocó nacer y estás ustedes allá, por ejemplo yo acá, pues estaremos viendo desde nuestra trinchera cómo va todo. Muy bien. Manuel dice, en España hay un movimiento social, sobre todo de muchos padres que están en contra del acceso a los móviles por parte de los menores de 16 años, entre otros motivos, por el acceso al porno, etcétera. ¿Qué opina? Sí, creo que el acceso a la tecnología, por más que se tratan de poner barreras, es bien complejo, porque los niños en la escuela primaria, todos sus amiguitos tienen teléfono, todos tienen para chatear un grupo, un WhatsApp. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un hijo y ella usaban el teléfono de ella para entrar al grupo de los amiguitos de la primaria. Y entonces, él tomaba el teléfono de la mamá y chateaba. Y y entonces, pues ella para enterarse, para estar al pendiente, para ver qué pasaba, pero un día que uno de los niños se dio cuenta, uno de los amiguitos, bueno, pues fue el bullying más grande, ya lo sacaron del grupo, ya no lo quieren ver, porque pues la mamá se enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, la verdad es que creo que el tema tiene que ver con cómo culturalmente estamos manejando esto. Es fundamental la educación y la confianza que se tiene en la familia, porque al final esa educación y esa cultura se transmite desde la familia y como los padres pues tienen que involucrarse cada vez más, cada vez como padres tienen mucho mayor responsabilidad porque, porque entran a cosas totalmente desconocidas y que juntos tendremos que ir descubriendo cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Cuál es la edad ideal? ¿Por qué se puso 16 años y no 17? ¿No? O 18. ¿O por qué la cuenta tiene que estar a los 13 años y no a los 14? Es decir, porque para tener una cuenta de redes sociales y eso, ¿no? Entonces, creo que se tratan de poner ciertos límites, ciertas barreras, y lo más importante es el trabajo en casa para poder justamente convivir con el mundo de forma más informada. No hay forma de bloquear todo lo que existe, pero sí hay forma de que puedas orientar el comportamiento.
de tu círculo más cercano. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Gracias, mamá. ¿Alguien más por ahí? Ok. No. Ah, a ver. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. No, ¿cómo? No te oigo. No, ¿estás hablando, Julio? Porque no te oigo. Ah, no. Ah, ya, bien. No, lo que quería decir que muchas gracias, Rubí, por la conferencia, seminario y demás y tal. Mañana yo voy a estar en el mismo uso horario que tuyo, porque me salgo para Panamá. Allí está Karen, y bueno, veremos si podemos tener una videoconferencia para organizar algún tipo de cuestión y demás, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. Y lo que sí te Muchísimas agradecería es que después ya nos hemos enterado por qué había el bloqueo y demás y tal. Bueno, la tecnología falla cuando tiene que fallar, pero también hay la capacidad de resolverlo, ¿no? Sí te agradecería que cuando puedas me envíes la grabación para yo hacérsela llegar y ponerla en los dos grupos. Por supuesto. Muy bien. Pues que pases un buen día, Rubí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Estudiamos Chao, hasta luego y y terminen su gracias. máster. Bye.